Buen día, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que estén muy bien. El día de hoy, viernes 9 de julio, me toca tiempo con Dios. Una serie de versículos que para muchos de nosotros quizás no nos signifiquen mucho, sean solamente detalles. Pero la verdad es que la profundidad de todo lo que dice es mucho más amplia de lo que podemos imaginar. Así que antes de empezar con el tiempo con Dios, me gustaría invitarlos a orar y cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios cercano. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de ser llamados tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría necesaria, Señor, para poder comprenderte, Señor. Para poder entender lo que tú nos tienes que decir el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que hoy vamos a empezar a leer el tiempo con Dios, los versículos que ya le había dicho, que es Éxodo del capítulo 36, del versículo 8 al 38. Y dice, todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo las alas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie. E hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con las cuales enlazó las cortinas una con otra. Y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además, hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirla una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente.
e hizo que la barra del medio pasase por el medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Bueno, si podemos ver, son muchos detalles de una obra. Y si vemos la imagen, es muy difícil nosotros imaginarnos esa obra que Bezalel y Abiatar pudieron hacer para Dios. En el, en el devocional anterior, el día de ayer, se pudo ver que el Señor capacitó a Bezalel y a Abiatar para que pudieran hacer esta obra, pero también era muy importante decir capacitó, pero otra cosa también es muy importante decir que hicieron lo que el Señor le capacitó. En un contraste podemos ver a Moisés que el Señor capacitó para muchas cosas y al final se quedó atrás cuando le dijeron que le hablara a la peña y no le habló a la peña, sino que la golpeó. Eso quiere decir que más que a capacitarlo, no es que lo haga todo, sino tiene que hacer las cosas que uno lo capacitaron. El mismo ejemplo de Jonás también, que el Señor los capacitó para que él sea un profeta a las naciones. Sí, pero él, ¿qué hizo? Él huyó. Así que un tema es que el Señor nos capacite y otra cosa es hacer lo que el Señor nos capacitó. Es una gran diferencia entre decir que uno hace las cosas y hacer las cosas. Y otra cosa, otro punto que hay que destacar es que acá Bezalel y Abiatar hizo las cosas para el Señor y nada lo hizo de buena gana, no como el ejemplo que ya acabo de dar de Jonás, que lo hizo de mala gana y lo hizo en excelencia para el Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer las cosas en excelencia? Cada detalle de de lo que acabo de leer es como muy difícil de imaginarlo, pero podemos decir que cada aspecto y cada detalle de esta obra cumplía un rol fundamental. En otro contexto también lo podemos llevar a, a la iglesia también, que en cada aspecto, cada hermano puede ser un material de construcción de esta gran tienda que Bezalel ideó para el Señor. Otra cosa también, que cada, cada tabla podríamos decir que podría representar a un joven, cada lino podría representar a un hermano, y en la obra completa forma una iglesia que es dedicada al Señor. El otro aspecto, como otra manera de ver esto, se puede ver la complejidad de una obra hecha por el hombre, pero aún más complejo es la obra de Dios que hace en el hombre. El ser algo complejo y así eh, procurar que sea perfecto para la honra de Dios es muy revelador. Así que si bien
estos 20 versículos dicen cosas muy técnicas, eh, muy también, no es solamente decir que eh, Besaleel hizo esto, otro, esto, otro. Hay una profundidad en cada versículo y es muy importante que podamos entender y podamos ver más allá de lo evidente de lo que dice la Biblia para que el Señor nos pueda dar una lección. Así que este es el devocional de hoy y espero que lo disfruten y lo puedan entender, que el Señor pueda decirle algo a través de este devocional. Para despedirnos, quiero invitar a orar y cerrar los ojos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque has sido bueno, Señor. Nos has dado, Señor, una lección, Señor, a través de unos versículos que quizás no, a la simple vista no podemos entender, Señor. Pero siempre en tu palabra hay una profundidad extra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, llegó a nuestras manos, Señor. La podemos atesorar en nuestro corazón, Señor. Y intentamos siempre ponerla en práctica, Señor. Aunque no nos resulte siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ponerlo en práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano.